¿Cómo funciona el Sol? Al igual que todas las estrellas, el Sol comenzó como una gran nube de hidrógeno que se concentró en una enorme esfera de casi 1.400.000 kilómetros de diámetro. Debido a la enorme gravedad en su centro, el Sol es una bomba de fusión termonuclear. La fusión es una reacción en la que dos núcleos de átomos se unen para formar otro núcleo de un átomo más pesado y liberando partículas en el proceso, con gran desprendimiento de energía, que es lo que llamamos radioactividad. El caso más simple de fusión es la del hidrógeno. Todos los núcleos atómicos se rechazan entre sí debido a que tienen la misma carga positiva. El número de protones con carga positiva del núcleo determina cuál es el elemento químico que forma ese átomo. Cuando tiene un solo protón, el átomo será de hidrógeno, pero puede tener distinta cantidad de neutrones que reciben el nombre de isótopos. Los núcleos de átomos de hidrógeno y sus isótopos, como el deuterio o 2H, que tiene un solo neutrón, y el tritio o 3H, con dos neutrones, se puede fusionar para formar un 4-helio. Pero como ya dijimos, estos núcleos se rechazan debido a que ambos tienen cargas positivas. Dentro del Sol, la gravedad es tan enorme que aplasta los átomos, acercando sus núcleos hasta una distancia donde la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unida a los protones de igual carga positiva en el núcleo, supera a la repulsión eléctrica de sus cargas. Entonces, los protones se juntan en un proceso de fusión para formar un solo núcleo con sus respectivos neutrones. De esta manera se forma un átomo de 4-helio, con desprendimiento de un neutrón y liberando una enorme cantidad de energía. También se pueden fusionar dos núcleos de 2H sin desprender el protón sobrante y solo entregan energía. Este es el principal fenómeno de fusión atómica que genera casi todo el calor producido por el Sol. En el interior del Sol, las temperaturas son cercanas a los 15 millones de grados Kelvin. Por ello, las reacciones de fusión se les denomina termonucleares. En su centro, el Sol fusiona 620 millones de toneladas de hidrógeno en un solo segundo. El 90% del tiempo de la vida de todas las estrellas transcurre en esta fase de secuencia principal, hasta que se les acaba el combustible, es decir, el hidrógeno. El helio que se va formando es más pesado que el hidrógeno y se acumula en el centro del Sol, donde la presión gravitatoria es mayor. Por lo tanto, dos átomos de 4-helio, o sea, de 2 protones y 2 neutrones cada uno, cuando se acercan lo suficiente debido a la enorme gravedad a que están sometidos. Entonces, la fuerza nuclear fuerte que predomina sobre el rechazo de sus cargas y se fusionan para formar un núcleo de 8 berilio con 4 protones y 4 neutrones, y emitiendo un fotón de frecuencia gamma de altísima energía. Luego, la gravedad puede acercar otro núcleo de 4-helio al recién formado núcleo de 8 berilio, de tal manera que se fusionan para formar un átomo de 12 carbono, emitiendo otro fotón de altísima frecuencia gamma. El núcleo del átomo de carbono también está expuesto al acercamiento de otro núcleo de átomo de helio, con el que se funde para formar el 16 oxígeno y desprender otro fotón de frecuencia gamma. Todas las estrellas nacen de una gran acumulación de hidrógeno que por la fuerza de la gravedad va a formar una inmensa esfera que, como ya vimos, hasta una distancia d de su centro tiene suficiente gravedad como para acercar los núcleos de sus átomos, venciendo la repulsión de sus cargas positivas. Las capas exteriores son de gases más fríos que no fusionan. Como ya vimos, esas capas más frías absorben los fotones que vienen del centro, con las mismas frecuencias que emiten esos fotones. Entonces, ocurre la fusión nuclear de todas las estrellas para producir helio, que internamente equilibra el colapso gravitatorio, emitiendo una enorme cantidad de partículas y produciendo muchísima energía, que envían a todo el espacio en forma de partículas y fotones de alta energía. Pero el helio es más pesado que el hidrógeno. Entonces se va ubicando en el centro de la estrella. Si bien se forman en toda la estrella los elementos más pesados, se van moviendo hacia el centro.
La gravedad también acerca los núcleos de los átomos de helio y se van fusionando formando otros átomos con núcleos cada vez mayores y más pesados, con más protones y neutrones como el carbono, el oxígeno, etc. Y van emigrando hacia el centro de acuerdo a su propio peso relativo. Al final queda lo que los astrónomos llaman capas de cebolla. Por ejemplo, la primera capa exterior siempre será la del hidrógeno, por ser el elemento más liviano. La segunda capa, por supuesto, será de helio. Y luego la de carbono, la de nitrógeno, de oxígeno, de silicio. Y la más pesada será de hierro. Este es solo un ejemplo. Las estrellas reales pueden tener una mezcla mucho más complicada de átomos y elementos químicos. Eso lo sabemos por las líneas negras del espectro de cada estrella. Como vimos, los núcleos más simples tienen un solo protón. Forman un átomo de hidrógeno, aunque tengan uno o dos neutrones, y tienen nombre propio, como el deuterio y el tritio. Pero en estructuras atómicas más complejas, algunos isótopos del mismo elemento químico son más estables que otros. Las proporciones de protones y neutrones pueden resultar con un contenido altamente energético en el núcleo de esos isótopos. En ese caso, se dice que son inestables. Los eventos de decaimiento se presentan en esos núcleos inestables, es decir, donde la proporción entre el número de protones y el número de neutrones es una mezcla energéticamente muy alta. Cuando la fuerza de interacción nuclear fuerte ya no puede mantener a todo el núcleo unido bajo estas condiciones, se presenta algún proceso de desintegración o modificación del núcleo con desprendimiento de partículas y o energía sobrante del átomo. Este nivel de estabilidad del núcleo determinará la vida útil de cada isótopo, que puede durar millonésimas de segundo o millones de años. La inestabilidad energética es la que produce el llamado decaimiento del núcleo. El decaimiento radiactivo de un núcleo atómico es un proceso espontáneo de desintegración o modificación del núcleo a otro nivel energético más bajo. El resultado es la emisión de radiación, ya sea electromagnética o corpuscular, produciendo la liberación de la correspondiente energía de decaimiento. Entonces se produce la aparición de un nuevo núcleo. La periodicidad de este tipo de procesos es característica para cada isótopo de cada elemento. Al producirse en los núcleos atómicos y dado el corto alcance de las fuerzas nucleares fuertes, los diferentes núcleos no interfieren entre ellos. Por lo tanto, los sucesos de decaimiento radioactivo pueden considerarse que son todos independientes entre sí. No es un fenómeno generalizado en toda la estrella. Entonces, estamos hablando de inestabilidad de los núcleos atómicos individuales. Como vimos, dentro de las estrellas se producen toda clase de fusiones de núcleos atómicos. Finalmente, se forman una gran variedad de isótopos que resultan estables o inestables. Los isótopos estables se van acercando al centro de la estrella de acuerdo a su peso. Los inestables, en cambio, decaen en un proceso espontáneo de desintegración o modificación del núcleo, produciendo una enorme cantidad de energía y peligrosas radiaciones radioactivas. Todos hemos oído hablar de la radioactividad de los elementos radioactivos. ¿Qué son? Son isótopos inestables que tienen 3 clases de decaimiento: la radiación alfa, la beta y la gamma. El decaimiento alfa se presenta a partir de la desintegración del núcleo de elementos más pesados que el bismuto, que tiene 83 protones. Se produce con gran desprendimiento de energía, emitiendo un núcleo suelto de helio a gran velocidad. El 4-helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Cuando su núcleo suelto es emitido a altísima velocidad, se llama partícula alfa. La desintegración beta negativa se produce cuando en el núcleo hay un exceso de neutrones. Entonces, un neutrón se convierte en protón con la emisión de un electrón a casi la velocidad de la luz más un antineutrino. Al revés, cuando hay un exceso de protones
Un protón se convierte en neutrón con la emisión de un positrón y neutrino. La desintegración beta positiva es también llamada decaimiento de positrones. Por último, en núcleos con exceso de protones también pueden capturar un electrón de su propia corteza electrónica, que se unirá a un protón del núcleo para formar un neutrón. El decaimiento gamma se presenta en núcleos con un nivel energético excitado. La composición del núcleo no se ve alterada y solo se emite un fotón con un alto nivel de energía producido por elementos radioactivos o por procesos subatómicos, como la aniquilación de un par positrón-electrón. Por lo tanto, en todas las estrellas donde se produce la fusión de átomos más livianos en átomos más pesados, también son radioactivas por el decaimiento de los núcleos pesados inestables. Por eso, todas las estrellas resultan altamente radioactivas. La radioactividad es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación, como una partícula alfa o partícula beta con neutrino, o un solo neutrino en el caso de la captura electrónica, o un electrón en el caso de conversión interna, o un rayo gamma. En esto consiste el 90% de la vida de las estrellas que alumbran todo el universo. Todos estos fenómenos radioactivos son de átomos individuales inestables dentro de cada una de las estrellas, pero tarde o temprano se termina el combustible que evita la compactación gravitacional total y entonces la inestabilidad atómica se generaliza de golpe a toda la estrella simultáneamente y entonces explota. Supernova se llama a la explosión que puede ocurrir al final de la vida de una estrella. Algunas supernovas son tan potentes que pueden iluminar más que todas las estrellas juntas de la galaxia que la contenía. Las muertes por explosión de las estrellas son los fenómenos más brillantes del universo y por lo tanto algunas se pueden ver y observar desde muy pero muy lejos. Para los astrónomos son una gran oportunidad de recibir muchos fotones desde hasta casi el origen del universo. Cuanto más grande es una estrella, su propia gravedad multiplica la fusión atómica de su hidrógeno y más corta será su vida. Además, el destino final de una estrella también depende de su masa original. Tomemos como referencia el tamaño del Sol. Supermasivas son las estrellas que tienen más de 30 masas solares, pesadas entre 6 y 30 masas solares, y ligeras con menos de 6 masas solares. Estas, las ligeras, son las más abundantes del universo, son las que tienen la vida más larga y al final de su vida no explotan. Veamos la evolución de las estrellas más grandes. Con más de 6 masas solares, tienen todas el mismo proceso cuando se les termina el combustible y el proceso de fusión ya no puede impedir la enorme gravedad en el interior de la estrella. Al colapsar, la atmósfera gaseosa se expande en una roja supergigante, mientras que su núcleo interno se comprime por la gravedad. El aumento de temperatura del colapso gravitacional en su núcleo provoca que, en el orden de segundos, desaparecen todos los protones porque se funden con los electrones de sus propios átomos, transformándose en neutrones y emitiendo un gran número de neutrinos. La onda de choque de estos neutrinos con la materia produce una explosión cataclísmica que llamamos supernova. Después de la explosión final o supernova, las estrellas que eran menores de 30 masas solares dejan un pequeño núcleo que se convertirá en una estrella de neutrones. En cambio, en las estrellas de más de 30 masas solares, al final su densidad es tan grande que el radio de Schwarzschild es igual o mayor que el radio de la masa, y colapsan formando un agujero negro, y desde afuera ya no la podemos ver. Veamos ahora el final de las estrellas ligeras, de menos de 6 masas solares. Durante toda su etapa de vida principal, las reacciones termonucleares producen helio, que es más pesado que el hidrógeno, y por lo tanto se va acumulando en el centro de una estrella por su mayor densidad. Conforme el hidrógeno va consumiéndose,
fusionándose en helio, llegan a una cantidad crítica de helio que se llama límite de Schoenberg-Chandrasekhar. Entonces, la presión interna que evita el colapso gravitatorio va disminuyendo y la estrella reacciona comprimiéndose y calentándose más. En este punto se dice que la estrella se ha envenenado por helio. Agotado ya el hidrógeno, el núcleo de helios no puede frenar el peso de la estrella y empieza a comprimirse, desencadenando su transformación en una estrella gigante roja. Entonces, comienza a quemar el hidrógeno remanente en una cáscara alrededor del núcleo de helio inerte. Esto tiene como primer efecto un aumento del volumen de la estrella y un enfriamiento de su superficie, y su color se torna rojizo. En un momento dado, se forma la nebulosa planetaria, donde la atmósfera de la estrella alcanza un valor mínimo crítico de temperatura, por debajo de la cual ya no puede descender más, lo que obliga a la estrella a aumentar su luminosidad y volumen con una temperatura superficial prácticamente constante. Entonces, la estrella se hincha hasta alcanzar un radio típico de más de 100 millones de kilómetros. La estrella se ha convertido de gigante roja a una nebulosa planetaria que pierde gran parte de su masa gaseosa, pero al mismo tiempo comprimiendo su núcleo compacto. Finalmente se forma una enana blanca, que es un remanente estelar que se genera cuando las estrellas livianas han agotado su combustible nuclear y han expulsado gran parte de su masa original en una nebulosa planetaria. Estas enanas blancas no explotan. De hecho, se trata de la evolución estelar que tienen el 97% de todas las estrellas que conocemos, incluido nuestro Sol. Sin embargo, sobre la superficie exterior del núcleo estelar compacto queda una capa remanente de hidrógeno y helio prensados parcialmente degenerados que forman la atmósfera de la enana blanca. El 99% de las enanas blancas están constituidas básicamente por carbono y oxígeno, que son los residuos de la fusión del helio que se iban ubicando en el centro de la estrella. Las enanas blancas están compuestas por átomos en estado de plasma. Como en su centro ya no se producen reacciones termonucleares, la estrella no tiene ninguna fuente de energía que equilibre el colapso gravitatorio, por lo que la enana blanca se va comprimiendo sobre sí misma debido a su propio peso. La presión de degeneración electrónica se produce cuando la distancia entre los átomos se reduce muchísimo y los electrones tienen muy poco espacio para moverse. La densidad aumenta hasta 1 tonelada por centímetro cúbico y aún más. A estas densidades entra en juego el principio de indeterminación de Heisenberg y el principio de exclusión de Pauli para los electrones, los cuales se ven obligados a moverse a muy altas velocidades, generando la llamada presión de degeneración electrónica, que es la que efectivamente evita el colapso de la estrella. ¿Qué son los electrones degenerados? Los conjuntos de orbitales están degenerados cuando en todos los niveles de electrones tienen la misma energía. Es como si el edificio del átomo se aplastara a un solo piso donde se mezclan todos los electrones. Esta presión de degeneración electrónica es un fenómeno radicalmente diferente a la presión térmica generada por fusión nuclear, que es la que mantiene estables a las estrellas normales. Las estrellas blancas, en cambio, solamente emiten la energía térmica almacenada y por ello se están enfriando y tienen luminosidades muy débiles, pero no explotan. Recordemos que las enanas blancas son el producto final de estrellas livianas con menos de 6 masas solares. Como vimos en el proceso de gigante roja y nebulosa planetaria, pierden grandes cantidades de su masa original. Al final, los tamaños resultantes de las enanas blancas que se han observado son: la más pequeña, 0,17 masas solares. Las más abundantes, entre 0,5 y 0,7 masas solares. Y la más grande, 1,33 masas solares, que es el remanente de las estrellas livianas más grandes, de hasta casi 6 masas solares originales. El radio estimado de las enanas blancas es muy cercano al radio terrestre, por lo que la densidad es aproximadamente 1 millón de veces mayor que la densidad del Sol. Todas forman parte de las estrellas compactas, pues son una de las formas de materia más densas conocidas.
solamente por detrás de las estrellas de neutrones y de los agujeros negros. Pero, ¿qué pasa cuando la enana blanca es un poco más masiva? El límite de Chandrasekhar es de 1,44 masas solares. Es la máxima masa posible de una estrella tipo enana blanca. Ninguna puede tener una masa mayor porque explota. Es el tamaño en el cual ya no le es posible sostener su propio peso con la presión degenerativa electrónica, y esos electrones degenerados ya no pueden sostener a la estrella porque se produce una fusión nuclear instantánea de todos sus átomos. Sí, todos sus átomos al mismo tiempo. Este tipo de explosión se llama supernova tipo 1. ¿Cómo podrían ganar masa las enanas blancas que no han explotado? Podemos decir que nuestro Sol se convertirá en una enana blanca, pero jamás va a producir una explosión porque necesitaría recuperar toda la masa perdida durante la fase gigante roja más un 44% de su peso actual. ¿De dónde la va a obtener? Las estrellas del tamaño del Sol son las más abundantes del universo. A casi todas les va a pasar lo mismo, a menos que dos estrellas formen un sistema binario orbitando entre sí. Actualmente, ya sabemos que los sistemas binarios son muy abundantes en todo el universo, y en su gran mayoría están formados por estrellas de distinto tamaño orbitando entre ellas. La más grande es la que vive menos, porque evoluciona más rápido y consume antes su contenido de hidrógeno. Entonces ocurre que la estrella más masiva agota antes el hidrógeno y empieza a expandir su envoltura para formar una gigante roja. Esa diferencia de masa hace que evolucione bastante antes y también se convierta en una enana blanca antes que su vecina, pero sin alcanzar el límite de Chandrasekhar. Por eso no explota. Y siguen girando y girando en un sistema binario, de una estrella con una enana blanca. Cuando la estrella de masa menor finalmente también agota su contenido de hidrógeno, se transforma en una gigante roja y luego en una nebulosa planetaria. Entonces, la enana blanca tiene la oportunidad de aumentar su masa. La cubierta extendida de hidrógeno y helio de la gigante roja habrá perdido cohesión gravitatoria y también se habrá adentrado en el lóbulo de Roche de la enana blanca. El lóbulo de Roche es el perímetro que marca la zona de influencia del campo gravitatorio de una estrella, y es de esperar que la masa de la enana blanca sea mayor que la masa de la gigante roja, que si bien es de mayor volumen, resulta menos masiva porque originalmente era la estrella menor del sistema binario original. El proceso de acreción se irá acelerando hasta que la masa de la enana blanca supere el límite de Chandrasekhar, momento en el cual se producirá la ignición termonuclear completa de toda su masa. La explosión desintegrará a la enana blanca y emitirá un destello lumínico de gran magnitud de orden galáctico. Su compañera, si se salva de la explosión, dejará de sentir los efectos gravitatorios de la desaparecida enana y saldrá disparada en la dirección en la que se movía en el momento del cataclismo. Se sabe que la evolución de la estrella, al convertirse en enana blanca, puede resultar un poco diferente del proceso que hemos explicado aquí. Pero esas supernovas se pueden descartar midiendo su espectro de luz. No nos vamos a extender en estos detalles, pero es posible distinguir todas las explosiones que son un poco diferentes. Esta explosión supermasiva, supernova tipo 1A, resulta de muchísima utilidad para los astrónomos, porque todas las explosiones son iguales. Todas explotan con la misma cantidad de masa, siguiendo la misma evolución que termina en el mismo tipo de explosión. Son muy luminosas, las podemos ver desde muy pero muy lejos. Por lo tanto, son ideales para usarlas como candela estándar para medir su distancia con gran precisión. Pero ¿cómo se pueden diferenciar las supernovas 1A de todas las demás estrellas que permanentemente explotan en el universo? Si al momento de producir la supernova la estrella había agotado completamente su capa de hidrógeno, entonces será una supernova tipo 1. Si cuando explotó todavía tenía hidrógeno, entonces será una supernova tipo 2. Veamos ahora sus diferentes curvas de luz. En la curva de luz supernova tipo 2,
Después del pico max de máximo brillo, se forma una meseta de brillo que dura varios días y luego recién decae. En cambio, en la supernova tipo 1, inmediatamente después del pico de brillo máximo, se produce la caída de luminosidad. Simplemente vamos a repetir el conocido detalle que, si tienen la línea negra del espectro de hidrógeno, entonces son supernovas tipo 2, que por ahora no nos interesan. Basta con decir que es otra explosión diferente. Si tienen una fuerte línea de absorción de silicio, son supernovas tipo 1A. De lo contrario, son tipo 1B o 1C, que tampoco nos interesan. Y finalmente, al final de la explosión, los espectros se vuelven dominados por las líneas de absorción del hierro, ya sea que estén en galaxias cercanas o muy lejanas. Las supernovas de tipo 1A son tan similares entre sí que un rápido estudio de su espectro nos indica en qué momento explotaron y a qué distancia estaban con muchísima precisión. Los astrónomos han clasificado a la enorme cantidad de clases de explosiones al final de la vida de cada estrella, analizando las curvas de luz de cada explosión. La curva de luz es una gráfica del brillo de la explosión versus el tiempo. Además de la intensidad del brillo, se mide la frecuencia de los fotones recibidos en cada momento. El brillo se mide con la luminosidad en unidades solares. Una unidad solar es el brillo de nuestro Sol. En la supernova 1A, la primera parte ascendente de la curva se produce cuando la enana blanca alcanza el límite de Chandrasekhar. Entonces la estrella empieza a colapsar y la compresión propicia la combustión explosiva del carbono que produce la destrucción total de la estrella. El pico de luminosidad de la supernova 1A está relacionado con la rapidez que sigue el debilitamiento de su brillo. Cuando se aplica esta correlación, la luminosidad relativa de una supernova de tipo 1A puede determinarse dentro de un intervalo de error del 10 al 20%. Por lo tanto, gracias a su brillo específico, se pueden medir distancias extragalácticas relativas con una precisión sin precedentes. La secuencia de eventos es bastante complicada. Primero, hay un pulso de rayos X debido a la explosión termonuclear que consume en segundos todo el carbono y el oxígeno que estaban en el centro de la enana blanca. Esto produce una bola ardiente en expansión de cenizas termonucleares, en gran parte 56 níquel y 56 cobaltos, ambos isótopos muy inestables. La bola de fuego se expande y amaga con enfriarse, pero la radioactividad la recalienta desde adentro y el brillo retrasa su bajada. Así que lo que se ve es un fenómeno típico de la física nuclear, un decaimiento exponencial de la radioactividad. En el punto máximo de la explosión puede brillar como 5.000 millones de soles. Repito, 5.000 millones de soles alumbrando al mismo tiempo desde el mismo lugar. Esto puede llegar a verse desde muy pero muy lejos. La última etapa generadora de energía, que dura solamente unos pocos días, finaliza con el desarrollo de un centro de hierro y desaparece. De esta manera se consiguen los gráficos de las curvas de luz. Cuando comienza la explosión, cercano al punto de máxima luminosidad, el espectro contiene líneas de elementos de masa intermedia, desde oxígeno y carbono hasta calcio. Estos son los principales componentes de las capas exteriores de la estrella. Al cabo de unas 2 semanas, alcanza el pico de máxima luminosidad. Como dijimos, es equivalente a 5.000 millones de soles. El pico que se produce en la explosión original es causado por el decaimiento de 56 níquel a 56 cobalto, mientras que en las etapas siguientes son generadas por el 56 cobalto a 56 hierro. La explosión de esta estrella termina cuando se forma un núcleo de hierro en la fase final de la evolución estelar. Las curvas de luz observadas entonces y en la actualidad muestran una extraordinaria similitud entre los distintos puntos de brillo máximo de acuerdo a su distancia. En los sistemas binarios, la transferencia de masa de una estrella a la otra puede tardar alrededor de 1 millón de años. En una galaxia como la Vía Láctea, puede ocurrir una supernova tipo 1A cada 100 años. La explosión de brillo dura menos de 2 meses en total. Su detección no era fácil para poder observarlas y medirlas.
pero actualmente se usa una red de telescopios robóticos que cada noche siguen de cerca el comportamiento de 500 galaxias y pueden observar y medir una explosión de este tipo cada 2 o 3 meses. En los años 90, 2 grupos de astrónomos de Chile y Estados Unidos con idoneidad y muy buen humor se propusieron competir en la observación y medida sistemática de las supernovas tipo 1A por primera vez en la historia de la humanidad. Los equipos de investigadores liderados por los astrónomos Saul Perlmutter y Brian Smith querían identificar supernovas de tipo 1A observando el espectro para confirmar el tipo de supernova y luego usarlas como candela estándar para confirmar su distancia, más el valor del corrimiento al rojo Z de sus fotones. Todo un desafío teniendo en cuenta la tecnología disponible de aquellos años. Los 2 grupos trabajaron en forma totalmente independiente. Ambos obtuvieron observaciones experimentales muy distintas a los resultados que esperaban, pero coincidieron completamente en sus mediciones y eso les dio muchísima credibilidad en la comunidad científica. En 1998 ya era aceptado que las observaciones de supernovas de tipo 1A distantes indicaban el resultado inesperado de que el universo parece estar en una aceleración expansiva. 3 miembros de ambos equipos fueron galardonados con premios Nobel del año 2011 por estos descubrimientos. Veamos cómo ocurrieron estos hechos. Cuando en la última década del siglo XX fue posible medir el corrimiento al rojo de fuentes de luz muy alejadas, se pudo comprobar que el corrimiento al rojo era mucho más grande que una correlación lineal con la distancia de la fuente de luz. Las frecuencias emitidas y frecuencias recibidas para las supernovas 1A, que equivalen a Z+1, se ordenaron con respecto al brillo. En las supernovas 1A cercanas, con mucho brillo, se obtenían valores de corrimiento al rojo no muy alejados de los correspondientes a la constante de Hubble. Pero en las supernovas 1A lejanas, con poco brillo, se obtenían resultados de corrimiento al rojo totalmente inesperados. Como las supernovas 1A son candelas estándar muy confiables, al reemplazar el brillo por distancia, se pudo observar que el corrimiento al rojo Doppler indicaba que desde la mitad de la edad del universo, este se estaba expandiendo más rápidamente que la velocidad de la luz. Sí, el universo se expande a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Estos eran los resultados esperados. El máximo desplazamiento al rojo Z+1 debería ser 2, o sea, la frecuencia máxima emitida debería ser el doble de la recibida. Pero los resultados obtenidos por ambos equipos haciendo sus observaciones por separado eran coincidentes con un corrimiento al rojo exagerado con respecto a la teoría de Hubble. ¿Qué indican estas comprobaciones? En casi toda la mitad más antigua del universo, la velocidad de alejamiento de las galaxias superan la velocidad de la luz. Entonces se cuestionaron todas las conclusiones previas. ¿Hay que escribir de nuevo los libros de cosmología? Ante la evidencia surgieron las preguntas. ¿Qué interacción produce esta separación entre las galaxias? Dado que lógicamente las galaxias se atraen por gravedad, entonces debería existir otra interacción dominante que produzca esta enorme repulsión observada. Las ecuaciones de campo de Albert Einstein permiten relacionar la curvatura del espacio con la energía, dando origen a la fuerza de la gravedad. Cuando planteó un modelo de universo estático para equilibrar los efectos de la gravedad, Einstein agregó la constante cosmológica como una nueva teoría en sus ecuaciones para compensar la gravedad. Pero en 1927 se demostró que el universo no era estático y entonces Einstein asumió que se había equivocado. Como veremos, con las nuevas comprobaciones de corrimiento al rojo, en 1998 los científicos propusieron el concepto de energía oscura, que está directamente conectado con el rescate de la constante cosmológica, originalmente introducida por Einstein. ¿Cómo cambia nuestra comprensión del universo y las teorías fundamentales como la relatividad general? Es decir, ¿cómo cambia nuestra comprensión del universo? Físicos de todo el mundo están tratando de desentrañar este misterio a través de la creación de nuevas teorías.
Hasta entonces se había aceptado que un corrimiento al rojo ocurre cuando una fuente de luz se aleja de un observador, por efecto de un desplazamiento Doppler que cambia la frecuencia percibida de las ondas luminosas. El primer concepto que permanece, que no cambia, es que ningún cuerpo emisor de fotones se puede alejar más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, de acuerdo a los datos medidos y comprobados de las supernovas 1A, había que abandonar el concepto de corrimiento al rojo Doppler para explicar las nuevas relaciones observadas entre frecuencias emitidas y frecuencias recibidas. De manera general, el corrimiento al rojo es definido como un incremento en la longitud de onda de los fotones recibidos por un detector comparado con la longitud de onda emitida por la fuente. Eso fue medido y comprobado, pero ¿por qué cambia la frecuencia? Había que encontrar una nueva causa a este nuevo fenómeno totalmente comprobado. Se adoptó entonces el corrimiento al rojo cosmológico. ¿En qué consiste? Se comenzó por aceptar que estos nuevos resultados comprobados por la observación de supernovas 1A eran debidos a una expansión del espacio. Sí, es el espacio que se expande a medida que pasa el tiempo. Es decir, si en un determinado momento del pasado una galaxia estaba a una distancia d1, sin haberse movido en absoluto, ahora está a una distancia mucho mayor d2. Las galaxias se separan unas de otras porque el espacio se estira como una goma y el volumen del universo se infla como un globo. Entonces, hay que introducir un nuevo concepto matemático, el factor de escala, de antes y de ahora, de tal manera que la distancia más larga de ahora, d2, sobre la distancia más corta de antes, d1, sea igual al factor de escala de ahora sobre el de antes. Este factor de escala es función del tiempo t y tiene las siguientes propiedades fundamentales. Es solo función del tiempo. Esto es evidente porque la expansión es la misma en todas las direcciones, así que el valor de escala no puede depender de un punto espacial. En todo el universo tiene que ser el mismo. Este factor de escala nos da la información de cómo se expande el universo. Las distancias entre dos partículas quietas aumenta conforme pasa el tiempo, pero permanecen fijas en coordenadas comóviles. Además, este factor ha de ser positivo en todo instante de tiempo. Esto significa que la distancia entre dos puntos solo puede aumentar con el tiempo. Por lo tanto, queda definido que la expansión del espacio es un nuevo mecanismo de corrimiento al rojo. La velocidad de recesión no representa un movimiento de objetos dentro del espacio, sino que es el resultado de la expansión del propio espacio entre los objetos, y esta expansión no tiene ningún límite de velocidad. El fotón que salió antes con una longitud de onda lambda e, lo recibimos ahora con una longitud de onda lambda r. El cálculo de z más 1 es el mismo que hicimos anteriormente, donde sigue siendo igual a la frecuencia emitida sobre la recibida, pero sin necesidad de que el cuerpo emisor de luz esté en movimiento. Por ejemplo, el análisis espectral con mayor desplazamiento hacia el rojo, confirmado hasta hace poco, era el de la galaxia GNZ11, ubicada a solamente 400 millones de años después del Big Bang, con un Z igual a 11,1. Por lo tanto, se aleja de nosotros a una velocidad de más de 10 veces la velocidad de la luz. Y ya podemos decir que, de hecho, todas las galaxias con Z mayor que 1 se están separando de nosotros a velocidades mayores que la luz. Y estas galaxias son observadas rutinariamente por los astrónomos al medir sus frecuencias. Por lo tanto, la frecuencia recibida sobre la frecuencia emitida, que define Z más 1, puede ser expresada
como la distancia de ahora sobre la distancia de antes, y se acepta la nueva definición de factor de escala, z más 1 es igual al factor de escala de ahora dividido el de antes. La reducción de frecuencias o expansión de las ondas de luz pueden tomar cualquier valor sin las limitaciones de velocidad de alejamiento del objeto emisor de luz, sino del tiempo en que fueron formados esos fotones. Actualmente se han medido muchísimas curvas de luz de supernovas 1A que muestran una gran uniformidad, por la que son ideales para usarlas como candelas estándar en determinar su distancia con el brillo máximo. Se ha comprobado la naturaleza homogénea y la alta luminosidad de estas supernovas, pero observando con más detalles a cada curva se pueden ver ciertas diferencias que se deforman en el tiempo. También hay que comprender que solamente recibimos un brillo máximo aparente, no el verdadero. ¿Por qué? En un universo con el espacio en expansión, no se puede usar como referencia el brillo máximo tal cual es recibido. Es necesario modificarlo. Porque cuando la supernova explotó con su brillo original hace mucho tiempo, estaba a una distancia de 1. Por eso, cuando recibimos estos fotones ahora, viajaron por un espacio mucho más largo, y a la supernova la vemos a una distancia de 2, con un brillo mucho menor. Por eso, el brillo recibido hoy es un brillo aparente, y hay que corregirlo para tener el valor del brillo original, como cuando estaba a la distancia de 1. El tiempo de caída del brillo máximo es más largo en las supernovas más cercanas. Puede haber varios días de diferencia. Mark Phillips determinó una relación lineal entre el máximo de luminosidad de las supernovas 1A y su tasa de declinación de la luminosidad. Dicha relación es conocida como la relación de Phillips y fue crucial en los estudios que llevaron al descubrimiento de la expansión acelerada del universo y de la energía oscura. En astrofísica, la relación de Phillips es la relación entre la luminosidad máxima de una supernova tipo 1A y la velocidad de evolución de la luminosidad después de la luz máxima. La relación fue descubierta en la década del 70 por Rust y Poskowski, comprobando que cuanto más rápido se desvanecía la supernova desde la luz máxima, más débil era su magnitud máxima. Una curva muy lejana se desvanece en 29 días y una muy cercana en 44 días. La correlación había sido difícil de medir porque el parámetro de pendiente beta de Poskowski tiene más pendiente de caída en las supernovas lejanas que en las cercanas, pero era difícil de medir con precisión en la práctica, siendo una condición necesaria para probar la correlación. En lugar de determinar la pendiente, Phillips utilizó un procedimiento más simple y robusto que consistió en medir la caída del brillo absoluto entre el máximo y a los 15 días después de la luz máxima. A esta relación se la llamó delta M15 y la diferencia entre el brillo máximo y el brillo después de 15 días resultó mucho más fácil de medir con precisión. Y esta relación se utiliza para estirar cualquier magnitud máxima de supernova tipo 1A observada, como la línea azul, y un valor normalizado, como la curva verde, cuyo nuevo brillo máximo calculado ahora sí puede ser usado como valor de vela estándar correcto para determinar la distancia a que estaba en el momento de emitir los fotones. El brillo aparente era la punta del iceberg de una situación mucho más general. Todos los cálculos sobre distancias en el espacio tienen que ser referidas al tiempo. Entonces se necesita una nueva matemática que contemple a la expansión del espacio y el tiempo en un único continuo. La métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, o modelo FLRW, es una solución exacta de las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general.
donde el espacio no es euclidiano como para las galaxias cercanas, sino que sería esta métrica donde la distancia propia es la distancia física desde un punto en el espacio en un instante de tiempo. Esta métrica es una solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general. Albert Einstein había creado una serie de ecuaciones de campo que permitían relacionar la curvatura del espacio con la energía, dando origen a la fuerza de la gravedad. Dentro del contexto de la teoría general de la relatividad, las ecuaciones de Friedman del año 1922 son un conjunto que explica la estructura a gran escala y la dinámica del universo, que describen la expansión del espacio y el tiempo en un único continuo. Mucho antes del descubrimiento de la expansión acelerada del universo, fueron desarrolladas por Alexander Friedman a partir de las ecuaciones de campo de Einstein para la métrica de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker, y en un fluido con determinada densidad de masa y presión en un universo plano. Sin entrar al complejo desarrollo matemático que ya ha sido ampliamente revisado por los especialistas, veamos el significado de cada término. La aceleración de expansión del universo está expresada en función del factor de escala del universo. Para un fluido con una densidad de masa en kilogramos por metro cúbico y una presión en kilogramos sobre metro segundo al cuadrado. El primer término de la ecuación es negativo porque expresa la gravedad con la constante universal de la gravedad G, que trata de oponerse a la expansión, junto con la densidad de masa y la presión. El segundo término de la ecuación es positivo para contrarrestar la gravedad. Einstein había incluido su constante cosmológica supuestamente provocada por la energía del vacío. En su teoría de la relatividad general, Einstein planteó un modelo en el que el universo estaba estático. Para compensar los efectos de la gravedad, integró en sus ecuaciones una constante llamada constante cosmológica, capaz de evitar un colapso gravitatorio y dar estabilidad al universo. Sin embargo, en 1927 se demostró que el universo no era estático y Einstein asumió que se había equivocado. Pero, gracias a los datos de observaciones de supernovas 1A distantes, fue posible demostrar que la expansión del universo se estaba acelerando y no frenando como se pensaba hasta entonces. El universo se expande y acelera debido a la energía oscura. Cuando esto se aceptó en 1998, la constante cosmológica volvió a la ecuación. Por lo tanto, la constante cosmológica de Einstein fue rescatada como consecuencia de una energía oscura que todavía no apareció por ningún lado. Solamente se registran sus efectos día a día con la observación de las supernovas tipo 1A. La aceleración del universo en función del factor de escala es expresada por el parámetro de Hubble. Por eso, en la primera ecuación de Friedman se puede calcular la aceleración del universo expresada en función del factor de escala por el parámetro de Hubble. Con la aceleración del universo medida y cuantificada, entonces fue posible calcular el valor numérico de la constante cosmológica, equivalente a 2,9 por 10 a la menos 122 en unidades de Planck. En un universo de geometría plana, las líneas paralelas nunca se cortan y los ángulos de un triángulo suman 180 grados. A la densidad de materia necesaria para que esto sucede se llama densidad crítica. Desde la primera ecuación de Friedman se calcula la densidad crítica de Friedman asumiendo que la constante cosmológica es cero y en un universo plano K es cero. Con esta densidad crítica, el universo se expandiría para siempre con una tasa de expansión decreciente. Veamos ahora el parámetro de densidad del universo. Hemos dicho
que se define como densidad crítica de Friedman, la que podría causar que el universo se expandiera para siempre. Por otro lado, tenemos la densidad actual, observada o medida. Entonces podemos comparar la densidad calculada de Friedman con la densidad observada. El parámetro de densidad omega se define como la relación de la densidad actual u observada con respecto a la densidad crítica de Friedman, que llamamos parámetro de densidad del universo, que tiene varios componentes. El parámetro de masa bariónica más materia oscura se calcula con la densidad de todos los átomos del universo o materia ordinaria bariónica más toda la materia oscura, que es invisible pero se manifiesta con su gravedad en nuestro espacio. El parámetro de las partículas relativistas incluye la densidad de todas las partículas relativistas del universo, como los fotones y los neutrinos. El parámetro de energía oscura es el que se calcula con la densidad efectiva de energía oscura, deducida de la constante cosmológica. El parámetro de densidad total es la suma de los tres parámetros. Este parámetro se define con la cantidad total del universo, que será mayor que 1 para confirmar la expansión acelerada del universo. Hoy hemos medido la velocidad con que las galaxias del universo se alejan de nosotros. Por eso, el parámetro de densidad total del universo nos permite analizar lo que ocurrió en el pasado y predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Analicemos primero el parámetro sin la constante universal. En este caso, el parámetro de densidad total es la suma del parámetro de la masa y de las partículas relativistas. Si el parámetro fuera mayor que 1, es como tirar una piedra hacia arriba. Primero avanza con velocidad decreciente hasta que se detiene y comienza a bajar aceleradamente hasta volver a estrellarse contra el suelo. Por lo tanto, con el parámetro mayor que 1, la alta densidad del universo parará su expansión y entonces colapsará. En el caso del parámetro de densidad del universo igual a 1, tendría exactamente la densidad crítica de Friedman y sería equivalente a alcanzar la velocidad de escape, por lo que se expandiría con una velocidad decreciente para siempre. En el caso del parámetro de densidad menor que 1, el universo será abierto y se expandirá con una velocidad creciente para siempre. Pero si ahora incluimos la constante cosmológica predicha por las ecuaciones de Friedman, se presenta una época de desaceleración en el pasado. Pero en el futuro se producirá una expansión muy acelerada del universo y esa es la situación que tenemos actualmente. Se ha demostrado que el universo se expande de forma acelerada. Veamos ahora la ecuación de Friedman newtoniana para calcular la densidad de energía crítica en Joule por metro cúbico. La densidad de energía es la energía sobre volumen. Y de acuerdo a Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Por lo tanto, podemos decir que la densidad de energía es igual a la densidad de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y la densidad de masa es la densidad de energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Y su valor puede ser subido a la ecuación de Friedman. Como estamos trabajando en un universo plano, entonces K es igual a 0. Reemplazando la densidad de masa en función de la densidad de energía, podemos extraer la fórmula de la energía crítica del universo, que nos va a dar un valor que es igual a 7,8 por 10 a la menos 10 joules por metro cúbico. La densidad de energía crítica del universo está compuesta por la densidad de energía de la materia visible, la densidad de energía de la materia oscura y la densidad de energía de la energía oscura. Para calcular la densidad de energía total del universo, hay que modificar algebraicamente a los términos de la ecuación de Friedman, donde K es igual a 0 para el universo plano. De esta manera,
se separan la densidad de energía de la masa y la densidad de energía de la energía oscura y de la constante universal. El resultado final determina que se necesita un 70% de energía oscura, con un 5% de materia bariónica y un 25% de materia oscura, aproximadamente. Como ya se había medido la densidad de energía oscura como 7,8 por 10 a la menos 10 joule por metro cúbicos, entonces el 70% de este valor corresponde al valor aproximado de 10 a la menos 10 para la densidad de energía oscura. Esta densidad de energía oscura es extremadamente pequeña para producir la expansión acelerada del universo. Las observaciones de la radiación de fondos de microondas y de la proporción de elementos formados en el Big Bang han puesto un límite a la cantidad de materia bariónica y materia oscura que puede existir en el universo, que cuenta solo el 30% de la densidad crítica. Esto implica la existencia de una forma de energía adicional que cuenta con el 70% de la masa y energía restante. Además, las observaciones experimentales sugerían que el universo se está duplicando en tamaño cada 10.000 millones de años, no de una forma tan acelerada como sugiere la expansión del espacio. Entonces, ¿qué ha ido mal? ¿Y por qué? Las teorías más aceptadas son la teoría cuántica de campo y la relatividad general. Algo ha ido catastróficamente mal para explicar el origen del universo en expansión. Para responder a esta pregunta se hacen toda clase de intentos en la física moderna, desde las fluctuaciones cuánticas más pequeñas del vacío hasta la misteriosa energía oscura que provoca la expansión acelerada del universo. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Tenemos nuevas incógnitas que surgen de la interpretación que dimos a las nuevas observaciones. Se ha adoptado el corrimiento al rojo cosmológico a la diferencia de frecuencias en los fotones más antiguos recibidos desde el fondo del universo, lo cual genera nuevas consecuencias que concluyen en una expansión acelerada del universo, que se produce por una expansión acelerada del espacio, lo cual nos crea nuevos problemas a resolver. Para explicar la existencia de una cantidad enorme de energía necesaria para superar la gravedad en el universo. La expansión acelerada del universo y el espacio es la única consecuencia lógica. Por lo tanto, la energía oscura es una necesidad científica que por ahora no tiene explicación sobre lo que es ni de dónde viene. Es importante aclarar que en la expansión del universo es el espacio entre las galaxias el que se expande. Las propias galaxias no se expanden, no cambian de tamaño. Lo que está unido fuertemente por la gravedad no aumenta su dimensión. O sea, que cuando un fotón se crea en una galaxia lejana, el espacio que lo rodea es normal. Su longitud de onda no se estira con el tiempo en el momento que es emitido, porque es emitido con una frecuencia normal por el electrón que bajó de nivel en su orbital correspondiente al átomo que pertenece. Pero luego abandona su galaxia y comienza a viajar por un espacio vacío interestelar. Entonces, en este momento, se estira el espacio y por eso aumenta su longitud de onda y baja su frecuencia, por efecto de corrimiento al rojo cosmológico. Pero al final, entra a nuestra galaxia, donde el espacio tampoco se estira con el tiempo debido a la gravedad local. Entonces, ¿el fotón permanece estirado? ¿No debería recuperar su longitud de onda con la que fue estirada en el vacío cosmológico durante su viaje? Esta es la interpretación del alargamiento de las ondas de los fotones recibidos de las supernovas 1A.
Por ahora, no tenemos ninguna otra explicación. A pesar de numerosos intentos, la comunidad científica no ha encontrado ninguna otra explicación de aceptación general al corrimiento al rojo cosmológico de los fotones recibidos de las antiguas supernovas 1A. Obviamente, esta historia no ha terminado todavía. Pueden quedar algunas dudas razonables. Continúa en el video 003, relatividad especial y general.